Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 6 del curso Elaboración y Presentación de Tesis 1, correspondiente al ciclo 44 de los cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, como hacemos siempre, vamos a dar alguna información para que estemos en completa armonía en la presentación del curso. Número 1. Aquellas personas que tengan acceso a la plataforma ya se encuentra desde el día viernes de la semana pasada habilitada el mosaico número 6 o la sesión número 6, que es correspondiente a lo que vamos a ver el día de hoy. También existe una tarea que tienen que entregar a más tardar el lunes de la próxima semana, el lunes a las 23 horas con 59 minutos, el 11 de octubre. La tarea consiste en que ustedes van a elaborar su marco conceptual, donde van a poner antecedentes, unos 2, 3 libros o tesis de lo que ustedes estén trabajando o vayan a trabajar en su tesis, o el tema que quieran trabajar, queda a criterio de ustedes. Van a escribir también la delimitación espacial, temporal y la especificidad. Van a escribir también sus objetivos, un general y 2 o 3 específicos. Y lo más importante, la justificación y lo más importante, el planteamiento del problema. Y quiero que redacten ustedes una pregunta más que suficiente para poder ver qué es lo que ustedes quieren investigar en su problema o en su trabajo de investigación. Y la siguiente opción o la siguiente sección de esa tarea es que van a elaborar la hipótesis, que es precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ahí se recuerdan, y eso lo vamos a ver en la clase, la hipótesis es la respuesta a la pregunta que ustedes elaboraron en el planteamiento del problema. Así de sencillo. Hoy vamos a ver cómo se hace una hipótesis, cómo se plantea, cómo se operacionaliza y los diferentes tipos de hipótesis. Entonces, esa tarea la tienen para el día lunes 11 de octubre a las 23 horas con 59 minutos. No es que sea complicada la tarea, pero sí se quiere un poquito de tiempo en estar haciendo, más que todo en la búsqueda de los antecedentes. Con 2 libros o 2 tesis que lo dejen más que suficiente. Por favor, cuando entren ahí al mosaico, sigan las instrucciones que están ahí de cómo se debe de presentar dicho trabajo. Tal vez ahorita sí me voy a portar un poco pedante, como dice, pero aquellas personas que no cumplan con los requisitos que están ahí o con las indicaciones o instrucciones que están ahí, se les regresará el trabajo. Eso lo hacemos para que usted se vaya familiarizando cómo se debe de presentar el trabajo o su anteproyecto o un informe final. Si usted en la universidad o en su escuela o en su facultad no lo presenta según el instructivo de su facultad, sencillamente se lo devuelven, así hasta que usted cumpla con esas instrucciones o esas indicaciones que están ahí. Para eso tienen una semana para poder hacer ese tipo de trabajo. Algunos ya lo tienen porque ya están elaborando propiamente su anteproyecto, ya saben propiamente qué es lo que quieren hacer. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta previamente antes de iniciar con la clase. Te doy el micrófono para que puedan ustedes presentar alguna duda si tienen. Mientras comparto pantalla. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Bueno, entonces vamos a iniciar entonces ya con la clase. Lo que hoy nos corresponde hablar específicamente es sobre el tema de lo que es la hipótesis. Vamos a ver qué es una hipótesis, cómo se redacta y cómo se operacionaliza. Esta es la parte más importante en sí de su tesis o de su trabajo de investigación. Cuando usted aprende o sabe cómo redactar una hipótesis, propiamente le va a hacer la parte más esencial para hacer su trabajo de campo, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es el marco metodológico. En sí, la hipótesis
es una declaración que puede ser probada, que puede ser negada o que puede ser de alguna forma rechazada por la investigación propiamente que usted vaya a hacer del problema. Repetimos, en el marco conceptual usted todavía hablaba de tema. En el marco referencial o en el marco teórico, usted ya empieza a abordar el problema de estudio. Y aquí una hipótesis propiamente es eso lo que usted va a plantear o lo que usted va a hacer en su trabajo. La hipótesis en sí es propiamente una relación de variables, una relación de indicadores, en el cual usted propiamente va a describir qué es lo que quiere o cómo lo va a hacer durante determinado tiempo. Lo que hoy vamos a ver en sí es qué significa la palabra hipótesis o qué es una hipótesis, los diferentes tipos, la importancia que tiene la hipótesis para todo trabajo de investigación, aunque aquí hay que aclarar algo. No necesariamente una tesis debe de llevar hipótesis. Eso ya queda a criterio del investigador o a criterio del estudiante, previamente en consenso con su asesor o la persona que lo está orientando o la está guiando para hacer ese tipo de trabajo. Vamos a ver cómo se operacionaliza, vamos a ver en qué consiste propiamente la presentación de esos indicadores y de esas variables que usted tiene que explicar en su tesis. La tesis en sí es un enfoque que usted trata o hace una declaración en lo que usted está explicando o en lo que usted interpreta cómo se está dando el problema que usted está observando o el problema que usted está estudiando. Siguiendo siempre el método científico, debemos de presumir primero una pregunta, que es la que usted hizo en el planteamiento del problema. Y al responder esa pregunta con su suposición, esa palabra clave deben de tomarla muy en cuenta ustedes, esa suposición, están haciendo ustedes el proceso de investigación o de comprobación o de rechazo a algo que ustedes están observando en el problema. Esa suposición debe estar basada siempre en un léxico o en un vocabulario o en una afirmación que usted tiene que estar enfocada en algo que usted quiere comprobar o rechazar. Cuando usted haga ese tipo de trabajo de campo, cuando usted vaya a hacer sus entrevistas, sus encuestas o no sé qué tipo de instrumentos vaya a manejar, a través de esa hipótesis va a probar o rechazar o negar específicamente eso que usted está observando o que usted supone que se presenta en el problema de investigación. En otras palabras, la hipótesis nos sirve para no entrar a ciegas a cualquier tipo de trabajo que usted vaya a hacer en una investigación, que ese es un gran error que muchas personas cometen cuando empiezan a trabajar su tesis. Cuando se les pregunta qué es lo que quieren hacer en su tesis, ellos dicen, yo ya hice mi trabajo de campo, yo ya hice las encuestas, yo ya hice las entrevistas. Y cuando se les pregunta, ¿pero qué tipo de trabajo de campo hizo? ¿Cuál era su hipótesis? ¿Cuál era su pregunta central? Ellos no lo saben decir. ¿Por qué? Porque empezaron propiamente a elaborar ese trabajo de campo sin tener una base sustentable o sin tener una base teórica. Entonces, la hipótesis en sí significa una suposición a algo que supuestamente se está manifestando o a algo que supuestamente usted está observando en ese fenómeno o en ese problema que usted está investigando. La hipótesis también es una guía que me va a permitir poder orientar o tener una visión o cosmovisión de mi objeto de estudio también. Esto yo lo he venido trabajando a través desde mi delimitación, cuando ya especifiqué el grupo de estudio, cuando ya especifiqué la región, cuando ya especifiqué el tiempo que voy a hacer para investigar el problema. Y vuelvo a repetir en eso, por favor. Muchas personas cuando hacen la delimitación temporal, ahí ponen, y ese es un gran error, ponen el tiempo que van a hacer el trabajo de campo. Y como lo dijimos hace 15 días, usted debe de colocar en la delimitación el tiempo que le va a llevar a hacer su tesis, desde que escogió el tema hasta que usted va a presentar su informe o va a hacer su examen de graduación. Eso estamos hablando de un año y medio más o menos. Si usted la hace una tesis tranquilamente.
la mayoría de la gente, como digo, cuando hacen esa delimitación, se centran únicamente a 2, 3 meses, que es lo del trabajo de campo. La hipótesis en sí es una herramienta que me va a permitir a tener los nexos de la teoría que yo ya expliqué en mi marco referencial o en mi marco teórico y la realidad con lo que yo estoy observando. Tengo ya muy bien claras las palabras claves que estoy investigando en ese fenómeno, pero ahora debo de plantearlo en una realidad, debo de definir propiamente qué es lo que quiero comprobar o rechazar. Volvemos a repetir. La hipótesis en sí es una suposición o una formulación provisional o una predicción de lo que estoy haciendo o de lo que voy a trabajar. Otra característica que se tienen son los diferentes tipos de hipótesis que hay a la hora de presentar cualquier tipo de trabajo de investigación. Hay hipótesis de alternativas, hipótesis estadísticas, hipótesis nulas e hipótesis de trabajo o de investigación. Vamos a ver cada una de ellas y qué es lo que propiamente cumple o qué requisitos deben de tener. La hipótesis debe ser lo más claro, lo más preciso. En esa hipótesis que usted está redactando, debe de utilizar siempre ese método científico para poder tomar o para poder explicar esa realidad que usted está observando o que usted calcula o que usted predice que así es. Recuérdese, cuando usted está haciendo la hipótesis, todavía no ha ido al trabajo de campo. Usted va a suponer que así va a ser los resultados que va a obtener en su trabajo de campo. Por eso vuelvo a decir, ¿es una suposición o es una predicción? En el caso de las investigaciones, en el caso de las hipótesis de investigación, tenemos la primera, lo que son las investigaciones descriptivas. En este tipo de hipótesis, yo voy a tomar en cuenta una variable que la voy a observar, pero no voy a participar. Sencillamente observo cómo se está dando ese fenómeno, cómo se está dando esa situación en determinado lugar, con determinado grupo de personas, en un determinado tiempo. Solo observo, no participo, porque si yo tomo algún tipo de participación, puedo caer en algún tipo de sesgo o puedo desviar el propósito o los objetivos que yo estoy persiguiendo en mi trabajo de investigación. Tenemos las investigaciones correlacionales o las hipótesis correlacionales. Aquí yo voy a suponer que tengo una o dos variables que puedo modificar. Aquí sí puedo modificarlas a través de un orden establecido, a través de un método deductivo o un método inductivo que me va a permitir encontrar una relación entre una causa y un efecto para poder encontrar razones o motivos o circunstancias para esas variables, ya sea dependientes o independientes. Este tipo de hipótesis se maneja mucho en el área de medicina. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo experimentar con un elemento A, con un elemento B o con un elemento C y puedo ir cambiando los diferentes elementos, las diferentes variables que voy encontrando. En ciencias sociales, lo que es en el área de psicología, derecho, ciencia política, en el área de ingeniería, arquitectura, económicas, no se acostumbra mucho a manejar esto porque por aspectos éticos, usted no puede experimentar con las personas, usted no puede de alguna forma digamos, hacer ese tipo de alteración a un orden que usted está observando. Usted sí puede ser parte integrante de la hipótesis, pero no significa que como que usted es parte integrante y usted ya sabe qué es lo que está haciendo, al tratar de modificar o tratar de alterar a algo que usted, digamos, de alguna forma identifica que por ahí se debe de encaminar. No, sencillamente usted deje que esa hipótesis siga su camino. O sea, modifíquela o participe en ella, pero no de alguna forma trate de alterar según su gusto. O sea, usted debe ser una persona objetiva a la hora de manejar esto. Luego tenemos las hipótesis de diferencias entre grupos. Estas consisten en que voy a determinar o voy a comparar diferencias entre el grupo A, grupo B o grupo C o diferentes grupos que yo esté manejando.
Aquí sí necesariamente yo sí tengo que indicar o sí tengo que modificar ciertas variables para cada uno de los grupos. Este tipo de hipótesis en algún momento lleva más tiempo de hacerla. La mayoría de las hipótesis que vamos a ver se hacen alrededor de un mes o 2 meses, pero en este caso de diferencias entre grupos se hace más alrededor de unos 6 a un año. ¿Por qué? Porque tengo que ponerle al grupo A, por ejemplo, 2 o 3 alternativas, 2 o 3 posibles variables o respuestas al fenómeno. Luego con el grupo B tengo que hacer lo mismo y con el grupo C vuelvo a hacer lo mismo. Lo que voy a ir cambiando es el orden de las variables, el orden de los indicadores. O sea, con el grupo A voy a manejar 3 más 1 es igual que 4. Con el grupo 2 o grupo B voy a manejar 2 más 2. Y con el grupo C o 3 voy manejando 5 menos 1 es igual a 4. Y luego ya les voy cambiando a cada uno de estos grupos las variables que le puse a otro grupo. No sé si me van entendiendo. O sea, puedo ir modificando entre esos grupos y voy a comparar los resultados que se están obteniendo en cada uno de los grupos dependiendo la variable. Luego tenemos las hipótesis de relación de causalidad. Este tipo de hipótesis se trata más que todo de explicar a través de esas variables, a través de esos indicadores, a través de esas causas y efectos, cómo de alguna forma esa respuesta o esa suposición que yo estoy afirmando o negando se ha manifestado en diferente tiempo. También ese tipo de hipótesis en algún momento requiere, valga la redundancia, más tiempo de elaborarla. ¿Por qué? Porque estoy manejando 2 o 3 variables, aunque solo sea un grupo, estoy manejando 2 o 3 variables adecuadas al tiempo, adecuadas a la región, adecuadas a la idiosincrasia del grupo. Eso yo lo voy a determinar propiamente cuando definí mi delimitación o el grupo de estudio que estoy trabajando. Luego tenemos las hipótesis alternativas. Este tipo de hipótesis siempre están basadas en conjeturas o en suposiciones, en las cuales yo estoy planteando algún tipo de trabajo o algún tipo de documento en base a una investigación de otra persona. O sea, otra persona maneja una hipótesis, la comprobó él de una forma, puedo agarrar esa hipótesis de esa persona, eso no tiene nada de malo, en ese sencillo, agarrar ese tipo de trabajo, y yo la voy a trabajar desde otro ángulo. Puede ser que esta persona haya trabajado esa hipótesis desde el punto de vista de psicología, y vengo yo y la puedo trabajar desde el área antropológica, o desde el área de derecho, o desde el área de económico, o desde el área de trabajo social. O sea, le puedo dar otro enfoque, le puedo dar otro tipo de cambio o de alternativa o de visión a lo que a lo que se está haciendo en la investigación. Esto se maneja mucho en lo que son en instituciones que se encargan de hacer investigaciones a largo plazo, porque ahí se trata de entablar relaciones de variables propiamente. Se trata de alguna forma de ver si otras personas han cumplido o no el proceso de investigación o si yo a través de esa investigación quiero hacer ese proceso que lo vimos la semana pasada en una de las fichas, ese tipo de interpretación o ese tipo de crítica a trabajos que otras personas hayan hecho. Luego tenemos las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas se refieren a que usted va a tener distintas variables, pero usted en algún momento va a negar algo que usted cree o algo que usted está observando. O sea, usted lo va a hacer en forma negativa o usted de alguna forma va a expresar lo contrario a cómo se está dando el problema. Usted sencillamente dirá, ¿qué sucedería si yo le cambio a, digamos, al grupo B, le pongo más problemas que al grupo A? O sea, estoy de alguna forma contrariando la realidad que se está manifestando o estoy contrariando los resultados que supuestamente se puedan dar si yo hago un tipo de investigaciones o un tipo de hipótesis como las que manejamos anteriormente. O sea, la hipótesis nula voy a tratar de alguna forma de comprobar a través de una negación o de afirmar a través de una negación, aunque suene contradictorio lo que estoy diciendo ahorita, el tipo de investigación que estoy haciendo. Es llevar la contraria
al fenómeno que estoy observando. Y eso sencillamente yo lo establezco a través de mis propios términos o a través de los términos con los cuales yo he venido trabajando, con esas palabras claves que yo describí, para que la persona que lea mi trabajo, que lea mi hipótesis, entienda por qué yo estoy negando esa afirmación o estoy negando esa suposición del hecho o del fenómeno que estoy observando. Luego tenemos las hipótesis estadísticas. Este tipo de hipótesis tienen bastante similitud con las nulas o las alternativas, porque aquí yo voy a través de trabajos estadísticos, a través de números, yo voy a poder comprobar o rechazar ese tipo de correlación que existe entre la teoría y la realidad. O sea, si yo voy a suponer una cantidad en base a datos estadísticos, esos datos los tuve que obtener previamente de otros trabajos. No puedo yo de alguna forma afirmar o negar algo a través de algún número, a través de alguna estadística, si no tengo datos previamente oficiales o datos previamente verificados o comprobados por otras personas. Ese tipo de hipótesis es cuando ustedes dicen el 80% de la población en Guatemala se vacunará contra el COVID porque son personas que quieren de alguna forma cuidar su salud. Eso es lo que usted está afirmando en esa hipótesis. Ese 80% que usted está diciendo, previamente usted lo ha investigado en otros trabajos. Puede ser que en otros países, en México, en El Salvador, en Honduras, usted haya de alguna forma encontrado ese tipo de cantidad y a través del estudio y a través de lo que usted explicó en su marco teórico, tiene esa base afirmativa o esa base negativa para poder afirmar o negar esos datos que usted está explicando o usted quiere relacionar o correlacionar o suponer en esas características. También tiene que ver mucho cuando usted de alguna forma vaya pensando de cuánto va a ser su universo, de cuánto va a ser su muestra que usted va a presentar en el marco metodológico. Una característica que debe tener en este tipo de hipótesis es que usted propiamente, aquí usted no va a entrar a ciegas. Usted tiene alguna forma o tiene algún tipo de más datos confiables o datos reales que le permitan poder afirmar esos datos numéricos que usted tiene ahí. Entonces, en sí, la hipótesis me va a surgir de tres formas. La primera, a través de toda la lectura que yo he hecho. Y como siempre les voy a decir, y siempre se los recalcaré, usted es el experto del tema, usted es el que conoce del tema, y usted trata a través de esa lectura, a través de ir recopilando y recopilando, a través de la presentación de su marco teórico, marco referencial, usted ya va teniendo esa visión, esa misión de lo que usted quiere hacer. Entonces, usted ya va imaginándose cómo puede ser esa realidad que usted va a manifestar en su trabajo de campo. La hipótesis también sale es la respuesta a la pregunta que usted hizo en el planteamiento del problema. Recuerde, en el planteamiento del problema, usted tiene que ser lo más claro posible. Hablar de lugar, hablar de tiempo, hablar de sujeto de estudio, hablar de las personas con las cuales va a trabajar. Y también aquí en la hipótesis va a volver a mencionar esas características que usted hizo en la pregunta, pero le va a empezar a agregar o le va a complementar con sus objetivos específicos, porque usted en sus objetivos específicos en algún momento redactó si va a hacer algún tipo de trabajo o algún tipo de metodología o algún tipo de investigación. Ahí usted en la hipótesis lo va a volver a redactar y también va de alguna forma a ir planteando las técnicas o los métodos de trabajo. Aquí usted no va a explicar qué va a ser una encuesta, qué va a ser una entrevista o qué tipo de test va a manejar usted, porque eso usted ya lo hizo en el marco referencial o en el marco conceptual. Ahí explicó en qué consiste o qué es una entrevista, qué es una encuesta, qué es un test, por ejemplo. Aquí usted va a redactar o va a responder
aplicando ese tipo de metodología, aplicando ese tipo de instrumentos que usted describió anteriormente. Aquí ya no tiene que volver a explicarlos, eso ya lo hizo. Si la persona quiere, no sabe lo que es un tipo de test de IQ, por ejemplo, de alguna manera, tiene que regresar a su marco teórico para leer qué es ese tipo de test o para ver qué es lo que usted va a manejar como instrumento de trabajo. En sí, la hipótesis, tengo que tener siempre diferentes alternativas, diferentes tipos de enfoques para poder de alguna forma encontrar diferentes alternativas o posibles respuestas al problema que yo estoy investigando. La mayoría de personas solo se quedan en una posible respuesta o en solo en una. Es muy poco aquellos que quieren hacer dos o tres respuestas distintas, porque cuando ustedes están haciendo su tesis, ustedes lo que quieren es graduarse lo más pronto posible. Pero en algunas instituciones, por ejemplo, en la Digi, en ACIES, en Avanzo o en cualquier institución que se dedique a hacer ese tipo de trabajos, sí ven diferentes alternativas, ven diferentes campos, porque ellos tienen más tiempo y tienen más facilidad económica o tienen más facilidad de trabajo para poder buscar diferentes alternativas o diferentes campos que se van manejando en su investigación. ¿Cuál es la importancia de la hipótesis? Dice bien, algo que ustedes deben de tomar en cuenta. Hay tres apartados que cuando usted vaya a presentar su informe final o sus capítulos de la tesis, hay tres apartados que no los puede cambiar. El primero es el planteamiento del problema. Porque si usted cambia el planteamiento del problema cuando está haciendo su informe final, está cambiando todo el proceso, está cambiando su delimitación, está cambiando su metodología de trabajo. Entonces, el planteamiento del problema no se cambia cuando usted ya está haciendo el informe final, usted ya lo hizo. Puede cambiarlo o puede ir modificándolo en base a su anteproyecto. Aquí entra lo que algunas personas previamente han hecho como las pruebas pilotos. Hay muchas personas que antes de comenzar o antes de elegir el tema de tesis hacen unas pequeñas encuestas, pero son pequeñas propiamente, para ver la factibilidad, para ver si ese trabajo es fácil o si ese problema o ese tema no tiene ningún tipo de obstáculo, pero solo le sirve al investigador o al estudiante para ver si su tema es factible, para ver si de alguna forma mis objetivos o que yo tengo plasmado en mi mente pueden cumplirse o no. El otro paso que usted no puede cambiar cuando está haciendo el informe final es la delimitación. Porque si usted cambia la delimitación, por ejemplo, usted cambia la delimitación del lugar geográfico, está cambiando toda su tesis, está cambiando todo su proceso de investigación. Y el paso más importante que no se puede cambiar cuando usted está haciendo el informe final o está haciendo sus capítulos es la hipótesis. ¿Por qué? Porque usted ya hizo el trabajo de campo. Recuérdense, cuando usted hace anteproyecto o protocolo, usted habla a futuro. Pero cuando usted está redactando ya los capítulos, habla a tiempo pasado, porque usted ya hizo su trabajo y ahora lo va a presentar en forma escrita o en forma auditiva o en forma de algún video, algún documental propiamente. Entonces, ahí la importancia también tiene que ver para poder seleccionar mi instrumento de trabajo, mi tipo de diseño. Si yo redacto bien la hipótesis, me va a permitir de alguna forma poder saber qué tipo de trabajo de campo voy a hacer. Si voy a hacer alguna entrevista, alguna encuesta, si voy a hacer una mesa redonda, un análisis de coyuntura, una revisión bibliográfica, no sé, qué tipo de técnica. Eso lo vamos a ver la otra semana. También, de alguna forma, si yo hago muy bien mi hipótesis, me va a permitir saber encontrar esa metodología de trabajo. Y de alguna forma, a través de eso, me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar recursos y, más importante, me va a motivar a poder continuar con mi trabajo. Porque hay algunas personas que cuando ya están haciendo la hipótesis y están haciendo su trabajo de campo, dicen, ¿y ahora qué me metí? ¿Por qué escogí este tema? ¿Por qué escogí este problema? Está muy difícil eso. No, mejor ya no continúo. No, sencillamente, si usted ya está trabajando en esa fase, es porque está motivada. Ya le quedan unas 3, 4 fases propiamente para terminar su tesis, pero no se ponga usted en ese tipo de desmotivación porque su trabajo se esté de alguna forma complicando o se esté haciendo de alguna forma difícil. Entonces, ahí vuelvo a repetir,
podré, a través de la hipótesis, poder seleccionar mis recursos humanos o mis recursos materiales. Podré también de alguna forma saber con qué personas podré contar para poder hacer mi trabajo de campo. Porque ese es otro error que cometen muchas personas. Algunas personas creen que en el trabajo de campo solo yo lo puedo hacer. No, sencillamente yo puedo tener una persona que colabore, una o dos personas que colaboren a la hora, por ejemplo, de pasar las encuestas, a la hora de hacer algún tipo de entrevistas. Estoy con una persona que estoy entrevistando, pero hay otra persona que me está ayudando a apuntar otras cosas o a filmar o a grabar propiamente. Siempre en consenso con la persona que le estoy entrevistando. Debo de pedirle permiso, no solo debo a llevarlo, pues propiamente. Entonces, a través de la buena hipótesis, me va a permitir poder encontrar o ahorrar esos recursos. Algunas personas creen que todas las hipótesis deben ser verdaderas. Y no es cierto. Las hipótesis no necesariamente tienen que ser encontrar una verdad. Pueden encontrar algo que otras personas no hayan hecho o encontrar una negación o de alguna forma encontrar otra propuesta que no haya sido abordado por otras personas. En Guatemala existe esa creencia de que toda la hipótesis tiene que ser positiva o afirmativa. No, usted puede negarla, usted puede hacer una hipótesis nula, una hipótesis de variables, como vimos anteriormente. La hipótesis me va a ser una guía de trabajo, en el cual voy a poder describir o voy a poder aplicar a través de la metodología esos conceptos, esas teorías o esos métodos que yo he planteado en mi marco teórico. Al formular la hipótesis, propiamente, yo estoy de alguna forma viendo si esa hipótesis de alguna forma está cumpliendo ese proceso a través del método científico. Si puedo de alguna forma hacer ese método inductivo, de ir de lo general a lo particular, o puedo hacer lo contrario, el método deductivo, de lo particular a lo general, pero a través de la redacción, a través de la hipótesis, yo puedo de alguna forma comprobar o rechazar. ¿Cuáles son las características? Debo de referirme a una situación real, a una situación verídica. Eso sí tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Ese problema que ustedes están investigando debe ser real. No me lo voy a inventar. Porque usted, ¿por qué? Porque usted va a ir a hacer ese trabajo de campo. Si ese problema usted se lo inventó, ¿cómo lo va a verificar? ¿Cómo va a comprobar o cómo va a rechazar eso que está haciendo usted? Ese problema tiene que estar manifestado o ese problema debe de estar de alguna forma entendible o debe de estar de alguna forma manifestado en ese tipo de realidad. También en la hipótesis o la otra de las características que tiene es que debe ser de fácil comprensión. ¿Por qué? Porque en algún momento usted se va a estar reuniendo con su asesor, él si es aquellos buenos asesores que le han venido siguiendo la huella de lo que usted está haciendo, le han venido pidiendo paso por paso, le pidieron primero su marco conceptual, luego le pidieron su marco referencial y ahora le piden la hipótesis. Ellos han venido trabajando con usted, le han venido orientando, le han venido guiando. Entonces, él le va a hacer más fácil la comprensión del trabajo que usted está haciendo, de esa propuesta que hace usted en su hipótesis. Y también va a entender esos términos o esa relación de variables o de observaciones que usted ya le explicó en el marco teórico. Pero hay otros asesores que sencillamente dicen, miren, a mí tráigame todo de una vez, yo solo quiero ver su hipótesis. Y cuando ellos leen la hipótesis, no entienden propiamente qué es lo que usted quiere hacer. Y a veces, mire, es que yo no le entiendo su trabajo a usted. ¿Por qué? Porque no han leído los pasos anteriores o no han leído la metodología o los instrumentos. Entonces, el buen asesor debe de leer todo el anteproyecto o el buen asesor, cuando usted ya está redactando los capítulos o el informe final, debe de leer esos capítulos que usted está presentando. El buen asesor también le va a ir pidiendo capítulo por capítulo, no le va a pedir todo de una vez, porque él no va a entender propiamente cómo lo ha hecho usted o cómo usted está relacionando esos diferentes fenómenos o problemas de estudio. Cuando ya tengo mi hipótesis, paso a la siguiente opción, lo que se conoce como la evaluación, o lo que la mayoría de ustedes han escuchado como la operacionalización de la hipótesis. La operacionalización o la evaluación de la hipótesis es a través de algún tipo de hoja de cotejo o a través de algún tipo de redacción
explicar propiamente esa hipótesis, explicar esas variables, explicar esos indicadores que estoy trabajando o he venido trabajando para llevar esa completa armonía. Y de alguna forma, a través de una redacción sencilla, a través de una redacción con términos claros, hablando como profesional que soy, hablando como psicólogo, como abogado, como ingeniero, como economista, como administrador, eso me va a permitir entenderle o explicarle más detenidamente a las personas mi trabajo de investigación. Entonces, cuando yo vaya a redactar mi hipótesis y la voy a operacionalizar, debo de cumplir ciertos requisitos. El primero, debo de seguir manifestando interés, lo que dijimos anteriormente. Yo no me debo de desilusionar si en algún momento digo, ¿a qué me metí? No, debo de continuar y continuar. Si estoy haciendo mi anteproyecto y siento que mi trabajo está muy difícil, pues le puedo hacer algún tipo de cambio, le puedo hacer algún tipo de modificación. Si estoy trabajando el anteproyecto. Pero si ya de alguna forma ya estoy haciendo el informe final o los capítulos, como vuelvo a repetir, no puedo cambiar la hipótesis. Lo que puedo ir en algún momento modificando para la presentación o interpretación de los resultados es alguna de esas variables o alguno de esos indicadores. Debo de seguir reuniendo información. Ese es otro error que cometen muchas personas. Muchas personas dicen, ya hice mi marco teórico, ya hice mi marco referencial, ya no voy a leer nada. No, usted debe de seguir actualizándose, debe de encontrar otros trabajos de otras personas, porque cuando usted hizo su marco teórico, tal vez hace un mes, 2 meses o 3 meses, pero puede ser que hayan surgido nuevos trabajos, nuevas investigaciones, y eso a usted le puede servir para hacer más fácil su trabajo. Debo de comparar informaciones, el trabajo de otras personas con lo que yo llevo. Entonces, recuerda cuando estábamos viendo en el marco teórico, si usted en o las fichas bibliográficas, si usted en algún momento se reúne con alguna de estas personas que ya hicieron alguna de las tesis que usted está consultando, pregúnteles propiamente cómo hicieron ellos su trabajo de campo, para que ellos le vayan dando sugerencias, para que ellos les vayan dando consejos de cómo usted haga ese tipo de trabajo. O sea, no se meta a hacer el trabajo de campo sin saber a dónde va. Debe de tener una guía, debe de tener un camino que le permita enfocar su investigación o le permita poder encontrar ese campo de acción. Ahora, ¿qué sucede si yo no voy a hacer una hipótesis en mi trabajo de tesis? Porque eso es factible. Eso usted previamente en consenso con su asesor le va a explicar, o el mismo asesor le puede recomendar eso también. Dice, recomendar, esa es la palabra clave, que no haga hipótesis. Sencillamente le va a decir, en vez de una hipótesis, ¿por qué no trabaja una teoría? ¿Por qué no trabaja una propuesta? Esa teoría se va a enmarcar propiamente a través de la diferente información que usted tiene. Y usted va a hacer ese aporte, usted va a hacer ese nuevo tipo de conocimiento. Usted ya lo venía trabajando en su marco teórico. Si usted siguió sus fichas bibliográficas, hizo esa interpretación y ahora usted está haciendo ese tipo de aporte, ese nuevo conocimiento que quiere dejarle a algunas personas. En teoría, valga la redundancia, en teoría, en algunas universidades que ahora les están de alguna forma limitando el trabajo de campo al tesista o al estudiante, el objetivo que ellos persiguen es que usted deje un aporte, un nuevo conocimiento. Pero las personas a veces tienen ese temor, tienen ese miedo a poder interiorizar o a poder dar ese nuevo conocimiento. De por sí la tesis que usted está haciendo es un nuevo conocimiento y usted va a tener que defenderla en algún momento, cuando usted haga su examen público, cuando usted esté con esa terna que le vaya a estar haciendo esas preguntas. Entonces, ahí usted está defendiendo. O también, en algún momento, cuando usted se reúne con su asesor, él le va a ir preguntando y preguntando y preguntando para verificar que realmente usted esté trabajando o no ese tipo de investigación. Entonces, si usted no quiere trabajar hipótesis, que está en su derecho, no es una regla básica, usted va a proponer entonces una teoría, va a proponer un nuevo método o un nuevo objeto de estudio. Ahora, ¿qué son las variables? ¿Qué son esos indicadores que usted va a medir? Cuando usted formula la hipótesis, va a explicar a través de definiciones ese tipo de contenido
o ese tipo como de resumen de lo que es en sí su hipótesis. Existen lo que son variables conceptuales. La variable conceptual es explicar los conceptos en una o dos líneas. No tiene que profundizar mucho, porque esos conceptos propiamente usted ya los detalló o usted ya los explicó a mayor profundidad en el marco teórico. Aquí sencillamente usted va a hacer una recordación o una explicación sencilla de de qué son esas variables o qué son esos indicadores. Y las variables operacionales, eso es donde usted va a explicar ese procedimiento de actividades o ese procedimiento para poder medir, comprobar o rechazar su trabajo de campo. O sea, propiamente aquí va a explicar en una o dos líneas cuál es el tipo de metodología que usted va a trabajar. Usted va a decir, bueno, voy a utilizar un test un test de inteligencia emocional, por ejemplo, de alguna manera, el cual consiste en la explicación de ideas subjetivas del trabajador, por decir algo así. Entonces, usted solo lo explica así a grosso modo, porque toda esa información ya está en el marco teórico o en el marco referencial. La variable en sí me va a permitir de alguna forma dar esas características o esos atributos de ciertas partes o de ciertos elementos de los sujetos de estudio o del grupo de estudio que yo estoy haciendo. Y eso de alguna forma yo lo voy a explicar a través de alguna hoja de cotejo o de una hoja de indicadores. También en la variable voy a poder tener algún tipo de diferencias. Puedo de alguna forma presentar o puedo de alguna forma explicar cuáles son las causas y cuáles son los efectos del origen de mi hipótesis. Recuérdense, yo conozco mucho el problema, sé de dónde viene esa situación que se ha dado, pero ahora, ¿de dónde se me surgió a mí esa idea de esa hipótesis? ¿De dónde me surgió esa idea de esa comprobación que yo quiero hacer? Y eso yo se lo voy a aplicar a ese grupo de estudio, a esa región, en determinado tiempo, en determinado lugar, dependiendo el tipo de hipótesis que yo vaya a manejar. ¿Cómo se clasifican las variables? Existen las variables dependientes. Las variables dependientes son aquellas que van a explicar las características o la realidad del determinado fenómeno, o sea, es la causa propiamente. ¿Cómo surgió ese problema, cómo surgió ese fenómeno? La variable independiente son aquellas en el cual yo voy a predecir o voy a explicar a través de un valor, a través de una teoría, el efecto que puede haber, que está ocasionando esa causa. En la variable independiente yo explico el efecto. Y las variables intervinientes es otro tipo de que se utiliza más que todo para presentar los resultados. ¿Cómo yo voy a presentar o cómo yo de alguna forma voy a interpretar esos resultados que se van a manifestar en un capítulo posterior que voy a hacer, en ese capítulo que se llama interpretación o presentación de resultados? Aquí yo voy a explicar si voy a manejar algún tipo de gráfica, algún tipo de diagrama, algún tipo de tabla. Aquí yo propiamente me voy a referir a cómo interpreto o cómo le voy a explicar a las personas los resultados que considero que se van a dar en el trabajo de campo. Recuérdense, todavía no he hecho el trabajo de campo, estoy suponiendo. Entonces, si usted en algún momento dice, voy a trabajar gráficas de barras, gráficas circulares, o voy a hacer algún tipo de interpretación, debo de indicar aquí cómo los voy a expresar, cómo los voy a interpretar o cómo voy a expresar esos datos. De esta forma, voy a poder tener algún tipo de dicotomía. La dicotomía significa en que puedo explicar lo cuantitativo con lo cualitativo. Ahí voy a poder expresar los valores numéricos, lo que voy a hacer, la tabulación de los datos. Recuerde que cuando usted vaya a hacer, y eso lo vamos a ver en uno de los capítulos, usted debe de manejar en base porcentual. El 45% de los resultados obtenidos en el género masculino correspondieron a que dijeron que sí a tal pregunta. Entonces, usted debe de manejar esos datos numéricos, pero debe de explicar, debe de hacer esa interpretación para poder expresar esos valores cualitativamente. También, cuando usted en algún momento vaya a explicar un atributo o una cualidad del fenómeno, por ejemplo, si usted está manejando algún tipo de teoría, debe de también de explicar o debe de detallar
¿por qué usted está afirmando eso? ¿Cuál es su base jurídica, su base científica para afirmar esa teoría que está haciendo o para afirmar esos resultados que usted está obteniendo en su proceso de investigación? ¿Cuál es el proceso que debe usted de presentar a la hora de operacionalizar? Sencillo, debe de hablar en un lenguaje claro y conciso. No profundice, pues vuelvo a repetir, eso ya lo hizo usted en el marco teórico. Aquí sencillamente se trata para, digamos, de alguna forma, por si alguna persona va a leer su hipótesis, entienda qué es lo que usted quiere hacer o qué fue lo que usted hizo. Por si esa persona, pues, no leyó los antecedentes, no leyó el marco teórico, pues de alguna manera. Le sirve más que todo para tener esa idea. Y sirve también para poder motivar a que las personas lean su trabajo. En Guatemala, una tesis realmente, así, si está bien elaborada y si hay un buen campo de estudio, una tesis, si mucho la van a leer, y estoy poniendo exagerado, unas 6 personas. La lee su asesor, la lee el revisor, la va a leer el encargado o el director o el decano de la facultad o de la escuela, algún su amigo que quiere saber qué fue lo que usted hizo, alguna otra persona que por ahí le interesó, y una sexta persona podría ser alguien que va a utilizar su tesis para hacer sus antecedentes, para hacer su marco conceptual, que es lo que usted hace ahorita propiamente cuando está haciendo su tesis. 6 personas y mucho leen. Es muy raro que haya que una tesis la lean más personas. Es porque ese tipo de tesis ha cumplido o ha determinado ciertas características o ha llamado la atención a más grupos de personas. Pero algunas personas dirán esto, y aunque suena feo, pero usted dirá, a mí no me importa que no lo lean nomás, yo lo que quiero es graduar, y ahí dejo mi documento. Ya dependerá del criterio que usted tenga para la redacción de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Cada vez que usted haga una fase de su anteproyecto, su diseño o de su protocolo de tesis, reúnase con su asesor. Esas reuniones tienen que ser varias veces. Como dijimos anteriormente, hay asesores que solo le van a decir, mira, a mí tráeme todo cuando esté terminado. Yo aquí lo voy a leer o aquí te lo voy a aprobar. Algunos asesores solo se van a que esté el tipo de fuente, a que estén los márgenes, a que estén los interlineados, a que supuestamente seguir el instructivo de la facultad, que estén cada uno de los incisos, digamos, sección 1, marco conceptual, sección 2, marco teórico, sección 3, hipótesis, sección 4, marco metodológico. Y ni lo leen, solo se van a los títulos propiamente, que estén los títulos y subtítulos, ni leen propiamente lo que está en ese contenido. Y usted dice, tanto esfuerzo que hago y no lo lee, pues propiamente. Como hay otros asesores que sí lo leen y lo profundizan y le dicen, mire, fulanita tal, creo que su hipótesis la puede variar, creo que su marco teórico está muy amplio, o amplíe más su marco teórico, o mire, su delimitación está muy esporádica, debería de mejorarla propiamente. Le van haciendo ese tipo de sugerencias, le van haciendo ese tipo de propuestas al trabajo que usted está haciendo. Si es un buen asesor o una buena asesora, eso usted ya lo ha definido cuando usted lo escogió propiamente. Cuando usted de alguna forma empezó a hacer ese tipo de viaje, empezó a hacer ese tipo de trabajo de investigación, o empezó a tener la idea de lo que usted quiere presentar como ese nuevo conocimiento a través de su tesis, o a través de su tesina, de su monografía o de su artículo científico, de lo que le estén pidiendo en su facultad para que usted pueda graduarse. Entonces, en sí, ese viaje debe ser acompañado por su asesor. Si es una buena persona que le vaya orientando, que le vaya diciendo, mira, hará por este camino o hará por este otro camino. Ya dependerá de usted, dice bien, dependerá de usted si acepta o no esas sugerencias, porque la palabra clave son sugerencias. Él no le puede imponer nada. Él es un guía, él es un orientador, es un como coach, por decir de alguna manera, que le va a ayudar para que usted cumpla ese requisito de poder graduarse a través de la presentación de ese trabajo. No le puede imponer nada, porque no es la tesis de él, es su tesis. Y usted de alguna forma, a través de esas reuniones que va a tener,
3, 4, 5, 6, las reuniones que usted tenga con él, no importa, ahí usted va a ir defendiendo lo que usted está trabajando o lo que usted está presentando en su proyecto o en su tesis propiamente. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cedo en este momento el uso de la voz para que alguien pueda plantear. Alguien que tenga alguna interrogante. A ver, aquellas personas que ya tengan algo. Alguien que esté trabajando su hipótesis ya. Recuérdense, el objetivo de este curso es que ustedes también participen. Tenemos que manejar de alguna forma ese trabajo que ustedes van haciendo. Yo sé que tienen interrogantes. No tengan miedo de preguntar. No. ¿Sí, Carl? Gracias, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, entonces la hipótesis es como la respuesta, digamos, la respuesta al problema que yo tengo, pero buscándole un enfoque en particular. Es la respuesta a la pregunta que usted hizo en el planteamiento del problema. Ok, o sea, gracias. Usted redactó una pregunta en un tiempo, en un espacio, en un lugar, en el marco conceptual, el planteamiento del problema, y aquí la va a responder. Suponiendo, la palabra clave es suposición. Usted va a suponer que así se está manifestando el problema o que así se va a manifestar una o varias posibles respuestas a la solución de ese problema que usted está investigando. Suposición. Esa es la palabra clave. Suponer. Eso es lo que usted va a verificar. Si es cierto o es falso. Ok, gracias, licenciado. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, recapitulando. Vamos a ver. Tenía entendido que las hipótesis son más para las investigaciones cuantitativas. Para el paradigma cualitativo también se puede. Sí, es que mire, depende de su trabajo, Dulce. Dependiendo qué es lo que usted vaya a hacer también. Usted va a hacer una monografía, va a hacer una tesina, va a hacer un artículo científico. Usted en algún momento va a comprobar algo, va a presentar los resultados. Es que si usted, aunque usted haga una tesis y no trabaje hipótesis, su interpretación va a ser esa teoría. O sea, debe de presentar esos resultados. Y esos resultados es a través de esa hipótesis. No importa que su investigación sea cualitativa o cuantitativa, usted va a hacer ese tipo de comprobación o de rechazo a algo que otras personas ya han hecho o a algo que usted quiere aportar. Entonces, la hipótesis propiamente en sí es poder de alguna forma explicar cómo usted interpreta ese fenómeno, cómo usted va a presentar los resultados del fenómeno o del problema que usted está investigando. Si va a manejar hipótesis, porque si no, maneja teoría también. En una de las sesiones posteriores, ahorita voy Gladys, en una de las sesiones posteriores vamos a ver las diferencias en lo que es una monografía, un artículo científico, lo que es una tesina, lo que es un informe, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces usted propiamente ya va a definir qué es lo que quiere hacer. A ver, Gladys. Siempre debe existir variables. Sí, eso sí. Si usted va a trabajar hipótesis, sí, porque ahí va a explicar las causas y efectos. Deben haber variables e indicadores. Las variables son las causas del problema o las causas del fenómeno y los indicadores son los resultados o los efectos que propiamente se presentan ahí. Si fuera como un informe sobre recolección de tradición oral que se está perdiendo, depende, Luli, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que usted quiere comprobar. Según lo que aquí está haciendo usted propiamente una hipótesis, porque usted dice que a través de la tradición oral se está recopilando información. Eso es lo que usted va a verificar en su trabajo de campo. Si esa recopilación oral hay algún tipo de material o se sigue transmitiendo. En sí, propiamente aquí hizo una hipótesis. Usted está afirmando ahí. Entonces, si es un informe, la característica en el informe es que usted no necesita hacer investigación o leer. Usted va a proponer o usted va a explicar qué es lo que usted entiende de lo que es un determinado problema, pero sabe de qué está hablando propiamente. No va a hablar solo por hablar en sí.
¿Alguna otra pregunta? En la normativa de tesis de mi facultad, hipótesis objetivo, dependiendo del tipo de diseño de investigación. ¿Debo trabajar los dos o tengo que escoger solo? ¿De qué facultad es, Auri? ¿Y de qué universidad? Mira, Auri, es que, como le digo, la hipótesis no es una regla, no es una regla que usted tiene que seguir. Si usted no quiere trabajar hipótesis, maneja una teoría. Ahora, objetivos sí tiene que trabajarlos, porque es la visión y la misión que usted tiene en su trabajo. Bueno, sí, en este caso en ciencias médicas, en el área de enfermería, es porque propiamente a ustedes les piden, recuerden que ustedes hay ciertos términos, por ejemplo, ciertos términos médicos que ustedes no los conocen a profundidad. Ustedes saben de lo que es ese término, pero ustedes no son doctores. Sencillamente, ustedes de alguna forma, a través de ese objetivo, lo que ustedes quieren es como que, ¿cómo podría explicarse? A través de esa explicación de esos términos, entender cuando el doctor les está hablando a ustedes, por decirlo de alguna manera. Eh, Ustedes no pueden medicar o no pueden recetar, pero sí entienden qué es lo que el doctor le está diciendo al paciente o qué es lo que el doctor les está diciendo a ustedes a la hora de utilizar cierta medicina, por ejemplo. Le va a decir, mire, póngale 5 miligramos de morfina al paciente tal, por ejemplo, y me lo está controlando cada 30 minutos. Usted de alguna forma sabe cuál es el efecto de la morfina, sabe cómo aplicar esa inyección, entonces va entendiendo ese tipo de definición, aunque usted no lo pueda recetar. Entonces, en el caso de su facultad, ahí sí, propiamente le dicen que no haga hipótesis porque usted no puede experimentar con una persona, porque usted no es doctor, usted es enfermero, por decirlo de alguna manera. Solo el practicante o solo el que va a graduarse de doctor, entre comillas, podría practicar o podría experimentar con alguna prueba o error, pero usted no, porque usted solo está haciendo, perdón con lo que le voy a decir ahorita, Auri, usted es un auxiliar del doctor, por decirlo de una manera. Bueno, entonces, pero sí tiene que tener objetivos. Los objetivos sí es importante, porque es lo que le va a dar la misión y la visión hacia dónde va. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, recapitulando, la hipótesis es en sí la parte más importante de su trabajo de tesis. Si es que usted va a trabajar hipótesis. Si usted no va a trabajar hipótesis, es la teoría, lo que usted va a proponer, es el nuevo conocimiento que usted va a dar. Esa hipótesis es la respuesta a la pregunta. Si usted hizo una pregunta, solo va a tener que responder una respuesta. Hay algunas personas, y aquí alguien se va a identificar con esto, hay algunas personas que hacen una pregunta, pero responden 3, 4 respuestas. Es que mientras más respuestas o más hipótesis usted dé, más se le va a dificultar su trabajo de tesis. Porque si usted pone 3 o 4 hipótesis, tiene que manejar 3 o 4 metodologías distintas. Solo ponga una respuesta. Esa respuesta es la que usted va a verificar o comprobar en su investigación. Es que si más pone, más tiempo le lleva a hacer su trabajo de campo. Céntrese solo en una nada más. Pero si usted quiere poner 2, 3 hipótesis, está en su completo derecho. Nadie se lo puede impedir, pues. Pero como sugerencia, como observación que se le da, solo deje una, porque usted lo que quiere es graduarse lo más pronto posible. En algunas instituciones, Digi, Avanzo, Flaxo o cualquier institución que se encargue de investigar, sí pueden manejar 3, 4, 5 hipótesis, porque hay diferentes grupos, diferentes personas, hay grupos multidisciplinarios que lo pueden ver de diferentes campos y tienen más tiempo y tienen más recursos, pero usted solo tiene un año, propiamente un año y medio para hacer su tesis. Pues, entonces, déjelo solo en una pregunta propiamente, déjelo solo en una respuesta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Recapitulando, para las personas que tengan acceso a la plataforma,
ya está abierto el módulo 6, que dice hipótesis. Ahí está toda la información, está la presentación que utilizamos hoy. Aquellas personas que no tienen acceso a la plataforma, que están aquí como oyentes, que no hay ningún problema, y quieren el material, me escriben al correo, que con ningún problema, yo les comparto la presentación y les comparto el material. Voy a verificar algo ahorita, voy a suponer algo. ¿Existe un grupo de WhatsApp aquí en esta sesión, en esta sección? ¿Crearon el grupo de WhatsApp? Sí. ¿Están compartiéndose el material? ¿Alguien sube el material que tiene acceso a la plataforma o alguien que yo le haya compartido el material lo sube al grupo? Porque ese es el objetivo del grupo, poder compartirse la información, poder ver cuál es el material que se está utilizando. Entonces, ¿se está cumpliendo el objetivo de ese grupo? ¿Sí mandan el material? Entonces, mi hipótesis es positiva en el sentido de que el grupo está funcionando. Entonces, aquellas personas que no tengan acceso al WhatsApp o Telegram, porque sé que también en otra sesión hicieron un grupo de Telegram, entonces, si quieren el material, me lo pueden pedir al correo. Si no, pues ahí descargan ustedes en la plataforma y ahí existe una tarea. Esa tarea la tienen que presentar a más tardar el lunes 11 de octubre a las 23 horas con 59 minutos, donde van a desarrollar su marco conceptual, unos 2 o 3 libros o tesis de antecedentes del tema. Van a poner la justificación, los objetivos, el planteamiento del problema y la delimitación. Y van a poner luego la hipótesis, la respuesta a esa pregunta. Lleva un poquito de tiempo hacer el trabajo. No se van a confiar de que lo vayan a estar haciendo el lunes a las 11 de la noche, porque les lleva un poquito de tiempo. Y siguen las instrucciones que están ahí. Aquella persona que no siga los pasos de interlineado, de márgenes, de tipo de fuentes, en el caso de las referencias bibliográficas, yo ahí les puse normas APA 6 o normas APA 7. Si usted ya está manejando otro tipo de referencia bibliográfica, por ejemplo, en el caso de su compañera que es de medicina, que ella utiliza Vancouver, entonces no hay ningún, o NFS, algo así, la referencia que utilizan ellos, no hay ningún problema. O si usted está manejando los pies de páginas tradicionales, presenten. Yo lo que quiero ver es cómo ustedes redactan propiamente. Voy a leer su trabajo y ahí les voy a hacer las observaciones. Ahí aparece el tipo de fuente, las portadas, le van a poner el logotipo de su facultad o el logotipo de su universidad, como que ya estuvieran presentando propiamente en sí su tesis. Repito, si no cumplen todos los requisitos o no siguieron todas las instrucciones, se los devuelvo. Y hasta que lo presenten tal y como está ahí, ahí se los califico. Es para que ustedes vayan aprendiendo a seguir instrucciones, porque en su facultad o en su escuela, si no lo entregan así, no se los van a aprobar, así de sencillo. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Damos por complemento la sesión. En la otra semana, el otro martes, vamos a estar viendo lo que es el marco metodológico. Cómo se hacen las técnicas, cómo se hacen los instrumentos para poder hacer su trabajo de campo, para comprobar o rechazar la hipótesis que usted planteó. Entonces, si no hay ninguna duda, pues les deseo muchos éxitos, muchos triunfos, siempre con cuidado, no se confíe en la situación que estamos actualmente, cuídese usted, cuida a su familia y nos cuidamos entre todos. Ahí, gracias Luli, ahí está el grupo de WhatsApp que están pidiendo y ahí está todo el material y ahí van a subir el material que ustedes necesiten. Y si no lo tienen, pues, y si no se quiere adherir al grupo, pues ahí me pide por el correo el material. Entonces, damos por Licenciado, finalizar. con una pregunta, ¿Sí? perdone. ¿Sí? Si en caso el tema que nosotros estamos trabajando no tuviera ningún antecedente, ¿Cuál es su tema? es que fíjese, es la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, es que fíjese que como libros o tesis sobre la cofradía o sobre la historia no se encuentran. Pero Y yo estoy recopilando toda la información, entrevistando a cofrades que han estado en la cofradía. eso podría ser unos antecedentes. O dos, busque otros libros o tesis de otras cofradías.
Tal vez no hay de la que usted está investigando, tal vez usted va a ser el primer aporte que va a hacer, pero hay de otras. Hay la cofradía digamos, de San Andrés Iztapa, por decir algo así, o la cofradía de Santiago Atitlán. Ahí más o menos se está teniendo idea de cómo otras personas abordaron esa situación, aunque no sea lo mismo, pero ahí le sirve de referencia, le sirve como antecedentes de trabajos que pueden ser iguales o parecidos al suyo. Y si no, pues maneje lo que está haciendo usted a través de esas reuniones o entrevistas que está teniendo con los que ya formaron o forman parte de esa cofradía. O búsquelo como hermandad, porque puede ser que haya una hermandad en ese lugar también. Debe de encontrar diferentes alternativas, diferentes campos. Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más en la Escuela de Comunicación? Sí, ahí, pues, mire, ahí le pusieron hay un trabajo. Sé que en la Facultad de Humanidades han trabajado mucho ese sincretismo. Entre por el área de sincretismo, el sincretismo religioso. Ahí le puede servir propiamente ese material, de cómo se ve esa relación entre, digamos, lo pagano y lo cristiano. Suena feo, pero para que podamos encontrar ese sincretismo. También en la Facultad de Humanidades, en Ciencias Económicas, vaya a la Escuela de Ciencia Política, en el área de Sociología también han abordado ese tema de las cofradías. Y también en la Escuela de Historia. Mira, aquí le encontramos varias alternativas. Para eso sirve propiamente, eso es lo que tendría que hacer un asesor, ¿ve? Darle diferentes alternativas, darle diferentes campos, por si usted no lo encuentra. Ahora, si usted ve que realmente no hay nada, o se avienta al campo a hacer un nuevo conocimiento, o cambia de tema, una de dos. Pero eso usted ya lo va a definir. Ay, de veras, mire, ¿cómo se llama? Alguien aquí de Humanidades, ¿cómo esta persona ya falleció? ¿Cómo se llama? Celso Lara abordaba mucho eso también. Ahí le pusieron un correo para que le puedan orientar. Si no me he acordado de René García Escobar, Celso Lara le puede ayudar, que ahí le pueden dar algún tipo de información. O sea, información va a encontrar, va a ver. Sí, él ya falleció propiamente. Bueno, eh, también, mire, váyase me acuerdo qué facultades, pero en la Landívar también abordan mucho de las cofradías, en el área de Quesaltenango, también es cierto. O sea, entre a diferentes bibliotecas, a diferentes lugares, va a ver qué va a encontrar. Bueno, entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas bendiciones, muchos éxitos. Les deseo muchos parabienes para usted y nos estaríamos viendo el próximo martes a la misma hora, por el mismo medio y por el mismo canal. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz Bueno. noche. Licenciado, disculpe.